y vamos a hacer más bien algo, lo voy a lanzar en el modal también. Podría ser un cálculo total, o sea, usando todas las matrices, pero voy a hacerlo modal para que vaya un poco más rápido. Y acá voy a crear una carga tipo, pensemos que vamos a hacer un cálculo de esto que se llama de pushover. ¿Saben lo que es un pushover? ¿Qué es un pushover? Cuando se le aplica una carga a un lateral y se suelta. Pushover es cuando, por ejemplo, en un marco aplico una carga, aplicamos una carga así, lateral. O sea, nuestra estructura, eso, nosotros tenemos una estructura ahora, es como una suerte de columna, una viga ahí, y le vamos a aplicar una carga lateral. Pero esa carga lateral vamos a hacerla que sea, que en el tiempo vaya cambiando. Vamos a hacer que sea, hay unos protocolos de estos de ensayo de pushover que son más o menos de esta forma. O sea, primero un valor alto, luego otro. Esto lo puedo, depende de la velocidad, se puede hacer transitorio o se puede hacer cuasistático, porque si es a baja velocidad, y en general es a baja velocidad, pues entonces es un cálculo donde las aceleraciones son pequeñas y uno podría hacerlo, digamos, como un cálculo estático. Normalmente acá uno pasa al rango no lineal, entonces si la carga es muy grande, porque las amplitudes de las cargas son grandes, esto podría pasar acá a la parte no lineal y la estructura, la idea es que finalmente falle, o sea, llevarla casi a la falla. Pero esto se podría hacer definiendo varios tipos de carga y aplicarlo de manera transitoria. Si las aceleraciones son pequeñas, pues no importa, va a dar bien. Podemos hacerlo así. Ya no tengo mucho tiempo, así que no lo voy a hacer ahora. Lo que voy a mostrarles es algo que el otro día me preguntaron, más bien lo voy a borrar para que no quede ahí, porque luego voy a guardar esto. No sé si se han dado cuenta de que acá, cuando uno ve, por ejemplo, el esfuerzo normal, aparecen unas casillitas aquí en blanco. Aquí en los resultados dice cuál es el mínimo, el máximo y el promedio. Y eso es así en todo. Por ejemplo, en la respuesta frecuencial podría aparecer el mínimo, el máximo, o sea, podrían aparecer cosas de ese estilo, ¿no? En los resultados, la frecuencia, el ángulo de fase, el valor de amplitud máxima, por ejemplo. ¿Cuál es la amplitud máxima? Aquí dice 141. ¿Y en qué frecuencia? Entonces, ¿para qué sirven estas casillas? Bueno, estas casillas sirven porque eso puede ser un parámetro de este cálculo. Entonces, supongamos que vamos a hacerlo hasta con la frecuencia, que puede ser interesante. Voy a hacerlo con el cálculo modal. En el cálculo modal teníamos un soporte y habíamos calculado los modos de vibración. Y estas eran las frecuencias. Las frecuencias, acá en la solución, deberían salirme las frecuencias. Esta es la frecuencia en el modo 1. Me sale la frecuencia. Aquí donde dice información, la frecuencia. Entonces puedo tener la frecuencia del modo 1. Voy a marcar también la frecuencia del modo 2. Fíjense que cuando marco esa casilla, me aparece una P. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que le estoy volviendo un parámetro. Estoy volviendo eso un parámetro. Cuando hago eso, si ahora regreso acá, a la parte modal, no sé si se dan cuenta que acá puso
una cajita nueva que dice parámetros y ahí puso parámetros. También si voy, por ejemplo, a la parte del material, el material lo voy a poner acá. En el material teníamos, estábamos usando acero estructural, que era el módulo de Young, el módulo de Poisson, o sea, esas son las características de esto. Y la densidad. Acá también hay unas cajitas. Entonces uno puede poner, marcar esto. Aquí marqué la densidad como un parámetro y marqué el módulo de elasticidad y el módulo de Poisson. Si cierro eso, entonces ahora, pues, fíjense que también como creé parámetros en el material, todo eso lo metió en la cajita que está acá. Bueno, si uno hace doble clic en esa cajita, me aparece una nueva ventana donde ahora tengo como parámetros de entrada. ¿Y cuáles son los parámetros de entrada que definí? Bueno, la densidad del material, el módulo de elasticidad del material y el módulo de Poisson. Y tengo parámetros de salida. Esta es la deformación del modo 1. Yo le puedo poner, no sé, la frecuencia 1. Ahí queda más claro. Esta era la frecuencia del modo 2. 3, 2. Y esta es la frecuencia del modo 3. Nosotros hicimos un cálculo, el material tenía esta densidad, este módulo de elasticidad, este módulo de Poisson, y estas fueron las 3 primeras frecuencias que calculó. Aquí lo que aparecen son cuáles son la definición de los parámetros, cuáles son los de entrada, los de input, y cuáles son los de salida, los output. Acá a la derecha aparece entonces los parámetros que tenemos: densidad, módulo de Young, módulo de Poisson. Esos son los parámetros de entrada. Y aparecen los parámetros de salida también. La frecuencia del modo 1, frecuencia del modo 2 y frecuencia del modo 3. Y ese es el caso que ya corrimos. Pero ahora uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si esto no lo construyo de acero, sino de aluminio? ¿Cuál es la densidad del aluminio? ¿Alguien me dice la densidad del aluminio? 2.700 kilogramos metro cúbico. ¿Cuál es el modo? Fíjense que cuando escribí ahí 2.700, de una vez me creó una línea donde aparece el mismo módulo de elasticidad, el mismo módulo de Poisson. Pero, y por supuesto las frecuencias no aparecen porque ahora tengo otro material. ¿Cuál es el módulo de elasticidad del aluminio? Gigapascal, o sea, 69 exponente 9 pascal, porque ahí yo estoy poniendo en pascal. Y el módulo de Poisson, ¿cuál es el módulo de Poisson del aluminio? 0,35. 0,35. Bien. Y ahora aquí tengo acá me salen como unos rayitos porque precisamente para esos valores no tengo calculado esto. Pero si hago botón derecho, le puedo decir que actualice ese punto. Eso es lo que ANSI llama un punto de diseño. Le digo que sí. Ahí lo que me preguntó es que tiene que cerrar el mechanical para hacer esto. Y ahí está calculando por detrás.
Está haciendo el mismo cálculo armónico y van a salir la frecuencia 1, la 2 y la 3, pero ahora para aluminio. Para, si hubiésemos hecho la viga de aluminio. Y ahí está. Da 17 puntos, la primera 17.126, la segunda 19.396, la tercera 8.5, sorprendentemente muy parecido. A ver, muy curioso eso. Déjenme ver una cosa. ¿Cuál es la relación entre los módulos de electricidad? O sea, 2000 entre... No, es 200 entre 69. ¿Cuánto es eso? 200 entre 69 es 289. Y 7850 entre 2700 es 2.9. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto les dio? La del módulo me dio 10. Tiene que quedar muy parecido, porque por casualidad, de verdad, súper curioso esto, nunca me he dado cuenta. El módulo de elasticidad del acero partido por el módulo de elasticidad del aluminio, esto es 200 gigapascales dividido por 69 gigapascales. Eso es 200 partido 69 es 289. Ahora la densidad del acero partida por la densidad del aluminio, eso es 7850. Es así, ¿no? 7850 y la del aluminio era ¿cuánto? 2700. 2700. Y eso es a 2.9. Entonces, aunque cambiamos el material, ¿de qué depende la masa? ¿De qué dependen las frecuencias propias? La frecuencia propia depende de la masa y de la rigidez, de cómo están repartidas a lo largo de la estructura. Pero son una suerte de cociente entre esas cosas. Resulta que como es la misma estructura, pues lo único que influye en la masa y en la rigidez, en la masa va a ser la densidad y en la rigidez el módulo de elasticidad. Entonces, da lo mismo, un poco. De verdad, muy curioso, ¿no? No me había percatado de que existe esa relación entre estos dos materiales. Pero bueno, acá el punto es que uno puede agarrar y poner, digamos, ir probando masas. Si pongo materiales que tengan, o diferentes módulos de elasticidad. O sea, si pongo, no sé, en lugar de 200 pongo 199 exponente 9, bueno, 199 o 60 exponente 9. Fíjense que va creando datos con los valores que ya tenía, y eso los puedo correr todos simultáneamente. Y ahí sí va a cambiar bastante, porque dejé la densidad, lo que hice fue cambiar el módulo de electricidad, pero dejé la densidad, la del acero. ¿Por qué les muestro todo esto? Porque yo les puse un problema donde hay que cambiar el material, y eso se puede parametrizar. Uno podría cambiar el material y parametrizarlo. ¿Okay?
¿Para qué sirve esto? Bueno, porque alguna vez uno hace un modelo y tiene que probar diferentes materiales o diferentes valores de la carga, porque esto podría parametrizar una carga también. La amplitud de una carga podría ser parametrizada. Podría ser parametrizado el máximo, como respuesta, el máximo valor de desplazamiento o el máximo esfuerzo. Y entonces uno chequea. Fíjense que ahí ya calculó otros dos casos, y hay una frecuencia que baja a 9.42, luego tengo 19, 10, 85, 46, o sea, puede haber cambios muy grandes. La primera dio muy parecido porque era de 200 y 1.99, pero la segunda era 60 gigapascales, ahí sí cambió enormemente. Entonces, con esto uno puede, digamos, hacer diseños más robustos. En general se utiliza para ese tipo de cosas, porque uno puede probar, sobre todo si hay incertidumbre en las propiedades o en las cargas o en las dimensiones, incluso en las dimensiones. Aquí no cambiamos las dimensiones, pero uno podría parametrizar las dimensiones y entonces de esa manera cambiar el modelo y ver cómo fluctúa o cómo se comporta el modelo ante diferentes entradas, parámetros de entrada.